En este video vamos a ver segunda ley de Newton y realizamos el siguiente ejercicio. Si el bloque de 4 kilogramos que se muestra en la figura sube con una aceleración de 2.5 metros entre segundo al cuadrado, suponiendo que no hay fricción, determina la magnitud de la fuerza F. Comenzamos. Para poder calcular la magnitud de la fuerza F, primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el bloque y las vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre. Por lo cual, comenzamos a dibujar un plano cartesiano con el eje X paralelo al plano inclinado y positivo hacia la derecha, y el eje Y perpendicular al plano inclinado y positivo hacia arriba. Ahora, las fuerzas que actúan sobre el bloque son las siguientes. Primero, tenemos a la fuerza F, que representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia el eje positivo X. También tenemos la fuerza debido al peso del bloque, que vamos a representar con un vector saliendo del origen y dirigido hacia abajo. Y esta fuerza la denotamos con la letra W. Ahora, observamos que si prolongamos el vector, este va a ser perpendicular a la base del plano inclinado y se va a formar un triángulo rectángulo. Además, al usar la propiedad que dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Tenemos que este ángulo de aquí es de 55 grados, ya que por ser triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 grados, y 35 más 55 más 90 grados es igual a 180 grados. Otra fuerza que actúa es la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque, que denotamos con la letra N mayúscula, y la representamos con un vector perpendicular al plano y dirigido hacia el eje positivo Y. Ahora, ya que hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre del bloque, vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Entonces, comenzamos con el vector peso, y para eso, formamos el paralelogramo, en donde este vector es su diagonal. Y si observamos, se forma un triángulo rectángulo, con las componentes del vector como sus catetos. Por lo cual, estas componentes están dadas de la siguiente manera. Primero, debido a que la componente X del vector es el cateto adyacente al ángulo, tenemos que la componente en X del peso es igual a menos la magnitud del vector, que multiplica al coseno de 55 grados. Pero recordemos que el peso de un objeto es igual a su masa multiplicado por la aceleración gravitacional. Y en este caso, la masa del bloque es igual a 4 kilogramos. Y la multiplicamos por la aceleración gravitacional, que vamos a tomar igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y al realizar esta multiplicación, es igual a 39.2 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Pero estas unidades, kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, es una nueva unidad que llamamos Newton. Por lo tanto, esta componente es igual a menos la magnitud del vector, es decir, 39.2 newtons, multiplicado por el coseno de 55 grados. Y al realizar esta operación, es igual a menos 22.5 newtons, redondeado a un decimal. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje X. Seguimos. Como la componente Y del vector es el cateto opuesto al ángulo, tenemos que esta componente es igual a menos la magnitud del vector, que multiplica al seno de 55 grados. Pero la magnitud del vector es igual a 39.2 newtons. Y al multiplicar por el seno de 55 grados, es igual a menos 32.1 newtons, redondeado a un decimal. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y. Continuamos. Ahora para la fuerza F. Observamos que este vector se encuentra totalmente sobre el eje positivo X,
por lo cual solo tiene esa componente. Es decir, la componente en X del vector es igual a la magnitud del vector y su componente Y es igual a 0. Por último, descomponemos la fuerza normal. Como este vector se encuentra totalmente sobre el eje positivo Y, solo tiene esa componente. Es decir, la componente en X del vector es igual a 0 y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. Ahora, ya que hemos obtenido las componentes de los vectores, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que dice: el vector fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por el vector aceleración. Y al escribir esta expresión en términos de sus componentes, tenemos la suma de las componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre el bloque es igual al producto de su masa por la componente en X de la aceleración. Y también, la suma de las componentes en Y de todos los vectores fuerza que actúan sobre el bloque es igual al producto de su masa por la componente en Y de la aceleración. Como observación, debido a que el bloque solo se mueve paralelo al plano inclinado, esto nos indica que la componente en Y de la aceleración es igual a 0, ya que el bloque no se mueve perpendicular al plano inclinado. Entonces, el lado derecho de esta expresión es igual a 0. Ahora sustituimos las componentes de los vectores en la ecuación número 1 y tenemos, del lado izquierdo, la suma de las componentes en X de los vectores, es decir, la componente en X de la fuerza F, más la componente en X del peso W, más la componente en X de la fuerza normal. Pero esta cantidad es igual a 0, por lo tanto no es necesario escribirla. Igual a la masa, multiplicado por la componente en X de la aceleración. Y al sustituir los valores, tenemos la componente en X de la fuerza F, es decir, la magnitud del vector, más la componente en X del peso, que es igual a menos 22.5 newtons, igual a la masa, es decir, 4 kilogramos, que multiplica a la componente en X de la aceleración, es decir, 2.5 metros entre segundo al cuadrado. Y esta operación es igual a 10 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Pero las unidades, kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, es igual a la unidad newton. Si observamos, de esta expresión vamos a determinar la magnitud de la fuerza F. Por lo tanto, ya no es necesario sustituir las componentes de los vectores en la ecuación número 2. Y despejamos esta cantidad. Para eso, primero quitamos los paréntesis multiplicando los signos. Y tenemos, más por menos es igual a menos. Ahora, como esta cantidad está restando, pasa al otro lado de la igualdad sumando. Y tenemos, la magnitud de la fuerza F es igual a 10 newtons, más 22.5 newtons. Y al realizar la operación, es igual a 32.5 newtons. Entonces, para concluir, la magnitud de la fuerza F es de 32.5 newtons. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.